Bien, pues hoy vamos a comenzar con una práctica para reforzar un poquito los conocimientos que cogimos en la primera clase sobre realización de operaciones manuales con Excel. Y lo que vamos a hacer es una hoja de cálculo que se trata de una nómina, ¿vale? La tengo aquí, la nómina. Tenemos una nómina ya hecha y la otra nómina que la tenemos en blanco. Es decir, en las celdas que están sombreadas van fórmulas, operaciones manuales, y entonces lo que vamos a hacer es rellenar esas fórmulas que están vacías. En la tabla de la izquierda, en la hoja de cálculo de la izquierda la tenemos hecha, las fórmulas, y en la de la derecha tenemos que hacerlas. Pues bien, vamos a empezar con el campo devengos antigüedad, que es el primer campo sombreado, ¿vale? Si se fijan, en la nómina tenemos una serie de conceptos, el sueldo base, que ya viene estipulado, el plus de transporte y la gratificación. Y luego nos pone devengos antigüedad. Los devengos de antigüedad es un plus de sueldo que nos van a dar por los años que tenemos de antigüedad en la empresa. Entonces, para realizar la operación de este campo, nos dice que se paga por 25 euros por bienio, es decir, por cada 2 años de antigüedad se pagan 25 euros. Entonces, la operación que tenemos que hacer es antigüedad partido por 2 por 25. Y la antigüedad la encontramos aquí en esta celda donde pone antigüedad. Entonces, lo que tenemos que hacer para realizar esta operación, nos colocamos en la celda esta que está sombreada y vamos a darle igual, como siempre que tenemos que hacer alguna operación manual, le damos igual y le vamos a pinchar en antigüedad, ¿vale? Dividido, vamos a ponerlo aquí para que lo vean mejor, dividido entre 2, como nos pone aquí, antigüedad dividido por 2 y multiplicado por 25, porque son 25 euros lo que nos dan por cada 2 años. Entonces le damos a Enter y en este caso ya tendríamos aquí los 50 euros que nos dan como resultado. Vale, luego en el campo este de prorrateo de paga extra, es que en este empleo tenemos 2 pagas extras que nos dan a lo largo del año, pero que nos reparten en los 12 meses, en cada nómina nos dan una parte de esas 2 pagas extras. Vale, entonces tenemos que hacer la operación manual aquí, que nos dice paga extra por 2 y dividida entre 12 meses. En este caso, todavía no tendríamos realizada la operación de la paga extra, por lo cual vamos a dejar este campo pendiente hasta que hagamos la celda de la paga extra. Entonces, como la paga extra nos dicen que es el sueldo base más el plus de transporte más la antigüedad, entonces vamos a hacer primero la celda esta de la paga extra y luego hacemos la de prorrateo de la paga extra. Vale, entonces la paga extra vamos a ponernos aquí y le vamos a decir igual a sueldo base más plus de transporte más antigüedad, que la antigüedad es 50 euros, ¿vale? 50 euros o 50 dólares o la moneda que sea. Entonces le damos a Enter y nos aparece ya la paga extra, el importe de paga extra, que si se fijan aquí en la que tenemos ya hecha, nos da igual 810, ¿vale? Que realmente a estos valores habría que ponerle el formato de moneda, ¿vale? Que se lo vamos a dar aquí, formato de moneda, ¿vale?
en este caso de euros, aunque cada uno le pondría el formato de la moneda que tenga en su país, ¿vale? Y aquí, en este caso, también tendríamos que ponerle el formato de moneda, ¿vale? Entonces ya tendríamos hecha la paga extra, el campo de paga extra, y ahora nos vamos a ir a hacer esta celda que la habíamos dejado pendiente hasta que hiciéramos la de paga extra, ¿vale? Entonces, aquí nos dice que el prorrateo de paga extra sería la paga extra por 2 y dividida entre 12 meses, ¿vale? Entonces, le diríamos aquí igual a paga extra por 2 y dividido entre 12. Esa sería la operación que tenemos que hacer. Le damos a Enter y nos da 135, como vemos aquí. Vamos a ponerle aquí también el formato de moneda, ¿vale? Y ya tendríamos este campo hecho también. Luego la suma de devengos, que la vemos aquí, lo que nos hace es la suma de todos estos conceptos. Entonces nos vamos aquí y simplemente pinchamos en el botón autosuma y como ya vimos en la clase anterior, automáticamente nos coge el rango que tiene en las celdas superiores. Le damos a Enter y ya nos saldría el importe de la suma de devengos. Vale. El total a percibir nos dice que es la suma de devengos menos la suma de descuentos. Como la suma de descuentos todavía no la hemos hecho, porque la suma de descuentos sería aquí, entonces vamos a dejarlo pendiente y ahora lo hacemos. Entonces vamos a ir haciendo estos campos de aquí. Estos son descuentos que te hacen de la Hacienda, de la Seguridad Social. Bueno, estos son conceptos que se utilizan en España, pero que se pueden extrapolar a los conceptos que se usen en cada país. Entonces, el IRPF nos dice que es un 11% de la suma de los devengos, que la suma de devengos es esta de aquí. Entonces, aquí tendríamos que hacer igual a suma de devengos por 11%. Le damos a Enter. Aquí le vamos a poner también los formatos de moneda, ¿vale? Cada uno que configure la moneda que... Recuerden que para configurar la moneda, en este caso que cuando yo vengo aquí y le digo moneda, ya me coge la moneda euro, porque es la que yo tengo configurada, pero si nosotros le damos aquí botón derecho, formato de celda, nos va a ponerse la moneda y aquí en esta listita seleccionaríamos la moneda que tengamos en nuestro país, ¿vale? Vamos a darle a cancelar. Y entonces, como íbamos diciendo, aquí hemos hecho el 11%, ¿vale? De la suma de devengos, que en este caso sería esta de aquí, ¿vale? La suma de devengos. Entonces, ahora vamos a hacer la seguridad social, es lo mismo, es igual a la suma de devengos por 4,70%. Le damos a Enter, ¿vale? Y la seguridad social es igual a suma de devengos por 1,65%. Le damos a Enter y ya tendríamos todos los conceptos y vamos viendo que aquí nos dé lo mismo para saber que están bien. Ahora en el total volvemos a darle autosuma, nos coge el rango que tiene por arriba, le damos a Enter y ya nos sale el total y vemos que coincide con lo que tenemos aquí en la otra tabla, que es la que está ya hecha. Vale, siempre todos los resultados podemos ir comprobándolos con la tabla de la izquierda, que es la que está bien, y así sabemos que nos está saliendo bien el ejercicio. Vale, lo único que nos faltaría sería el total a percibir. El total a percibir nos dice aquí que es la suma de devengos menos la suma de descuento. Entonces nos situamos aquí en esta celda y le decimos es igual a
suma de devengos menos suma de descuento, que es esta, el total de descuento. Le damos a Enter y nos da un resultado de 971,14, que es lo mismo que tenemos en la otra hoja, ¿vale? Entonces aquí ya tendríamos terminada lo que es la nómina. Bueno, y una pequeña puntualización, un pequeño lapsus que he tenido, es que en la antigüedad, cuando estábamos haciendo esta celda de la antigüedad, yo cuando he hecho la operación, le he dicho igual y he ido a coger la antigüedad aquí. Lo ideal es que lo cojan de esta parte de aquí, que es donde estamos haciendo nosotros la nómina, ¿no? Porque eh, realmente cogerla de aquí es lo mismo, porque es el mismo resultado, pero lo suyo, lo correcto sería cogerla de esta parte de la antigüedad, ¿vale? Entonces sería antigüedad dividido entre 2 y eso nos daría el número de bienios que tenemos de antigüedad, es decir, de 2 años, y luego lo multiplicaríamos por 25. Vale, simplemente era una puntualización que hay que hacer las cosas bien. Ahora vamos a continuar con el siguiente ejercicio, ¿vale?